Pues ya saben, si tienen dudas sobre este primer estratopuerto de Europa, sobre estas plataformas pseudosatelitales de gran aptitud, si tienen interés en apuntarse a cualquiera de estos cursos o tienen hijos que puedan mostrar este interés, es un buen momento para escuchar este programa este próximo viernes a partir de las 8 de la mañana en Onda Fuerteventura. Como decíamos, abríamos esta mañana con una noticia trágica. Se trata del fallecimiento en esta ruta canaria maldita ya para muchos de las personas que deciden emprender una vida mejor y que terminan como ha terminado esta mujer embarazada. Moría rumbo a Lanzarote en una neumática. Cada vez que ocurre este triste suceso Entre Mares, el colectivo Entre Mares vuelve a salir a la calle frente a la delegación de gobierno, frente a la iglesia de Puerto del Rosario, a seguir pidiendo medidas y a reivindicar que esto, 20 años después, sigue sucediendo. Al otro lado de la línea telefónica, María Greco, buenos días. Hola, buenos días, Nuria. Bueno, María, en este caso hoy va a ser a partir de las 12 de la mañana, este minuto de silencio, en este caso por una patera que llegaba a Lanzarote, pero hemos estado hoy en el sumario recordando las cifras que daba esta semana organismos oficiales sobre la ruta de Canarias, ¿no? Estamos hablando de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que decía que esta ruta, la de Canarias, seguía siendo de las más mortales del mundo. Sí, porque se evidencia la muestra, la triste muestra y la desgraciada muestra es lo ocurrido ayer, ¿no? Habíamos tenido la fortuna de que este año llevábamos pocos protocolos y eso significa que no habían llegado cuerpos ni personas muertas a las costas de Canarias, pero tampoco nos dejábamos como fascinar por este hecho, porque estamos completamente seguros y lamentablemente seguras de que van a seguir muriendo, porque lo hemos dicho, no nos cansaremos de reiterarlo, ¿no? Mientras no haya vías seguras y legales para que las personas puedan moverse con libertad en el mundo, y sobre todo las personas del continente africano, pues van a arriesgar sus vidas, intentando llegar a una Europa que ejerce una poderosa atracción, ¿no? Por muchos motivos. Entonces, sí, la ruta canaria se evidencia desde hace más de 25 años como una de las rutas más peligrosas. Bueno, en este caso tenemos cifras de cuántas personas han podido perder la vida en las costas de Fuerteventura durante estos primeros 6 meses del año. En estos primeros, pues, aparecieron cuerpos, recuerda, en enero y febrero, aparecieron como 3 cuerpos a principios del año, de este año, que los devolvió la mar. Entonces, según nuestro recuento, habrán fallecido unas 8 personas. De acuerdo. De las que tengamos constancia, sí, claro, que lo ha recogido los medios, porque muchas veces ya se sabe que llegan en muy malas condiciones. Muchas personas las travesías son muy duras, dependiendo también de si salen más al sur. Y bueno, algunas de las personas que llegan con un estado de salud muy precario y fallecen en el hospital. Eso sí que tenemos la constancia. Lo que pasa es que también el eco mediático se centra mucho en las personas que llegan muertas, y posteriormente no se sigue el hilo, ¿no? Entonces sí que sabemos y tenemos la completa certeza que muchas de las personas que son derivadas a los hospitales porque se encuentran gravemente, su salud están gravemente afectados, fallecen en los hospitales, y de eso luego es complicado hacer el recuento, pero aún así lo intentamos. María, en este momento en el que acabamos de pasar por unas urnas y que vamos a volver a pasar por ellas, hemos visto que las organizaciones políticas pues, se han centrado en reunirse con muy diversos sectores para trasladar sus propuestas y sus programas electorales. No ha sido así con el tema de la migración y, si me permites, también con el tema del racismo, porque, bueno, creo que podrían ir de la mano, y hemos visto que algunos de los partidos políticos en sus propuestas, en sus programas electorales,
sí hay referencias entre sus propuestas al racismo y también a la inmigración, y hay otros que no. Por ejemplo, Ciudadanos no hablaba ni de racismo ni de inmigración. Izquierda Unida, bueno, pues no recogía ninguna propuesta tampoco relativa a estos asuntos. Vox no hacía alusión alguna al racismo ni a cómo combatirlo. En cuanto a las propuestas de la inmigración, se incluye deportar inmigrantes. El Partido Popular decía sí a la inmigración, pero ordenada y debidamente regulada, teniendo como principio básico por el que parten sus propuestas la legalidad. Y el Partido Socialista, en este caso, sí tiene alguna propuesta, sobre todo en materia de racismo, pero en cuanto a la población migrante habla de políticas muy amplias, de sistemas muy amplios a la hora de negociar con los países de origen. Quiero decir que deja mucha mano ancha y al fin y al cabo lo estamos viviendo en Canarias. Quiero preguntarles, ustedes como colectivo oficial en Fuerteventura y como puerta de entrada principalmente durante tantos años de todas estas personas y que manejan estos datos, ¿los partidos políticos se han interesado por conocer sus propuestas? Pues yo creo que la pregunta es buena, pero debería estar. Yo creo que la respuesta la has dado tú, ¿no? En la pregunta va formulada la respuesta también. También habría que abordar directamente. Yo creo que los medios de comunicación todos, deben hacer el trabajo de preguntar y de preguntar directamente, ¿no? Porque efectivamente una cuestión tan importante como es la cuestión migratoria o de la movilidad de las personas, lo que representa España dentro de la Unión Europea como un lugar de llegada de muchas personas y no solamente por el mar, porque nosotros no nos cansaremos de repetirlo. Es decir, el foco ha de estar en el mar para que se preserven los derechos humanos, los derechos de las personas, para que se dé una digna acogida, pero el foco de la inmigración está en Canarias, en el interior, y está en los aeropuertos, está en Barajas y está en los aeropuertos del archipiélago, porque la mayoría de las personas que están llegando a Canarias vienen por avión, que están llegando y que se quedan. Vienen por avión, no vienen por barco. Y están los datos ahí. Entonces, ¿por qué no? Porque es un tema, yo creo, caliente, porque las voces que van en contra de la libre circulación de las personas en el mundo, lo cual no quiere decir que no esté regulada esa libre circulación, pero por sistema yo estoy en contra, determinadas agrupaciones políticas están en contra de la libre circulación, parece que ese discurso está alcanzando un peso no solamente en la ciudadanía, sino también en el resto de partidos políticos. Y creemos, pero esto es una intuición o esto es una apreciación, porque igual no es así, de que también el resto de partidos políticos piensan que si mantienen una postura más o menos de inmigración regular, por supuesto, pero preservando en primer lugar y poniendo en primer plano el respeto de los derechos humanos y el respeto de las personas a vivir donde quieran, la libertad a poder vivir donde quieran, a poderse mover como lo hacemos en este otro lado de la orilla. Yo puedo decidir en cualquier momento dónde quiero irme a vivir. No voy a tener demasiados problemas a no ser solicitar un visado, que seguramente al ser de la Unión Europea me lo van a dar. Estas otras personas africanas vienen, nosotros no pararemos de repetirlo, es decir, que tengan que coger una embarcación como la de ayer, una neumática, para llegar a Europa, quiere decir que no tienen otra vía para poder entrar, porque los visados en la mayor parte de los países africanos no se conceden, no se dan, no se habilitan vías legales para llegar a Europa. Entonces, ese remedio es el único remedio que tienen de poder acceder a la Unión Europea. Bueno, es un tema que hemos hablado ampliamente, pero que desde luego nos gusta refrescar, nos gusta recordar, para que no queden los datos en seco, en meros titulares, sino efectivamente profundizar a qué lleva a una mujer embarazada, como hemos visto, a perder su vida y la de su hijo, para intentar
buscarse una alternativa a lo que ya tenía, entendiendo que nadie en estas circunstancias se sometería a una travesía así si no tuviera o sus condiciones en origen no fueran peor que lo que se va a encontrar, ¿no? Bueno, hoy María, entonces, ¿sí? Sí, pero disculpa, yo creo que ahí los medios de comunicación debéis hacer un esfuerzo, porque a veces, con la mejor de las intenciones, Nuria, que la ruta sea peligrosa, que yo arriesgue mi vida, no quiere decir que yo sea la responsable de haberla perdido. Porque muchas veces en el discurso se lee como, pues mira, ¿cómo se te ocurre montarte en una embarcación estando embarazada? ¿Cómo se te ocurre lanzarte al mar en esas condiciones? No. Quien es responsable de esa muerte, y entre mares lo decimos siempre, son las políticas de la Unión Europea. Es decir, la primera y la última responsable de esa muerte son las políticas de la Unión Europea. No es la persona que arriesga su vida porque sabe que la ruta es peligrosa. La responsabilidad absoluta, como lo hemos visto en el Mediterráneo, hace exactamente una semana hoy, del naufragio del barco con un montón de personas que están desaparecidas y 81 muertos, no es de esas personas. En absoluto. Son de las políticas de la Unión Europea. Eso está clarísimo, que se aplican en el resto de los estados. De acuerdo, sí, importante. Esta apreciación no era, por supuesto, el objetivo, pero para que quede claro me parece muy bien que lo puntualices así. María, nos veremos hoy a partir de las 12 de la mañana. Una invitación amplia a todas esas personas que se quieran sumar. Es un minuto de silencio frente a la iglesia de Puerto del Rosario. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado y por el trabajo que desempeñas. Gracias a ti, a Nuria. Un abrazo, hasta luego. Gracias, un abrazo.